a Dios, bueno, por estar aquí, por haber podido llegar, también por esta oportunidad que se nos da y que uno siempre tiene que valorar y dar lo mejor siempre que el Señor nos pide que podamos compartir esto, así que podamos compartir la palabra, encima es la palabra principal. Así que doy gracias a Dios por eso. También doy gracias a Dios porque me ha permitido llegar, que ha sido ahí, pero Dios nos ha permitido llegar y a cada uno de ustedes le doy gracias a Dios porque todos han podido llegar a unos hermanos nuevos que uno no sabe lo que pasa y uno no sabe lo difícil que es a veces llegar a la casa del Señor. No podemos saber, pero damos gracias a Dios por cada uno. Cada uno tenemos nuestras luchas a veces para poder llegar, pero hoy has tenido la victoria y por eso estás aquí. Así que damos gracias a Dios por eso. También estoy muy nerviosa, si por ahí me ven que me río mucho cuando me pongo nerviosa. Así que si me ven que me río mucho es porque estoy nerviosa. Es difícil. Muchas veces, a veces lo vemos al pastor fluir tanto a veces en la prédica, en compartir, aún en orar, pero sí es difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estar aquí nos demanda mucho, ¿sí? Porque nos da una responsabilidad, no solamente de decir hoy comparto la palabra, sino en la vida, en nuestra vida. Nos lleva esa responsabilidad de compartir la palabra de Dios, no solamente aquí, sino compartir con alguien más. Es mantener nuestro testimonio frente a esas personas, frente a Dios, para que Él siga fluyendo en nosotros. Amén. Voy a empezar con una historia muy cortita, que creo que la mayoría lo debe conocer y los que no lo conocen no se preocupen, voy a hacer un resumen. Es la historia de Jonás. ¿Sí? Muchos la deben conocer, otros no. Es el de la ballena, no, es la del pez, que se lo come el pez. Esa es la historia, a veces muy conocida por ahí por los niños o a veces porque la hemos escuchado. Esa es una historia muy tremenda y que siempre que la escuchamos vemos la desobediencia de Jonás. Pero esta noche la predica es ser como Jonás. No, si da miedo decir amén. ¿Por qué? Porque siempre hemos visto a Jonás como el desobediente, el que no quería hablar la palabra de Dios. Pero como dice la palabra, hay que retener lo bueno, ¿sí? Hay que retener lo bueno de cada cosa que Dios nos ha dado, de su palabra, que es importante. Cada historia que usted va a leer, cada cosa que sale en la Biblia es importante. Por algo Dios las ha puesto ahí, ¿sí? A veces pensamos, no es por azar, no es por azar. Dios, cada palabra que ha puesto es para tocarte en cada área. Cada palabra que Dios ha puesto es para ministrarte en cada área. Cada vez que vos necesites coger la palabra y siempre vas a encontrar la voz de Dios. Esta es la historia. Yo decía ser como Jonás, y sí es cierto, en su momento no lo veía como un título, digamos, para una prédica, porque empezamos a decir, nuestra mente relaciona a Jonás con la desobediencia. Para los que no conocen la historia, Jonás era un profeta de Dios. Dios lo manda a predicar a Nínive, que era una ciudad inmensa, lo manda a predicar ahí, y él, en vez de obedecer a Dios, corre hacia otro lado y se mete en una nave para irse de la presencia de Dios, pero como todos sabemos, nadie escapa de la presencia de Dios. Y lo hemos comprobado muchas veces cuando nos apartamos de Dios, Dios nos sigue, no podemos dejar la presencia de Dios. Así que él, varón desobediente, se sube a una nave, Dios genera una tempestad en esa nave y lo echan al mar, porque dicen, es a causa de él, y él dice, sí, es mi culpa porque yo temo a Jehová de los ejércitos, quien hizo los cielos y la tierra. Entonces lo echan al mar. Dios tenía preparado, dice, un gran pez, no dice una ballena, quiero aclarar, la Biblia dice un gran pez. Cuando partamos le preguntamos al Señor cuál era el pez, pero por el momento dice un gran pez. Y Dios lo tenía preparado, dice, lo come, lo traga Jonás,
Y después cuando pasa 3 días, Jonás se arrepiente y el pez lo escupe, dice, en la orilla. Y ahí Jonás dice, bueno, Señor, cuando estaba ahí, como dice la hermana Lili, cuando estamos ahí en problema todo, ahí nomás recurrimos a Dios y decimos, sí, Señor, te voy a hacer caso. Ahora sí, te prometo que sí te hago caso. ¿Para qué? Para salir de esa tempestad. Muchas veces le juramos a Dios, Dios, si me sacas de esto, te prometo que de tu casa, que te alabo, nunca te voy a dejar. Y hacemos esas promesas a Dios. Pero esta vez Jonás dice, Señor, lo que te he prometido lo voy a cumplir. Lo que me has dicho lo voy a obedecer, porque tuya es la salvación. Y entonces va a Nínive, predica, dice, y aquí es esta parte que yo digo, que empezamos a ser como Jonás. ¿Sí? Porque vemos aquí en Jonás que tenía una intimidad con Dios. Porque Jonás sí tenía una intimidad con Dios. Porque si no, ¿cómo iba a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo iba a escuchar la voz de Dios? Ellos no tenían esto. Nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, pero en su momento Jonás no tenía esto. Entonces era una intimidad con Dios, que él podía escuchar la voz de Dios y decir sí, Señor, o no, o hablar fluidamente con Dios. Eso eran los profetas. Entonces ahí es cuando vemos si podemos ser como Jonás, ¿verdad? Sería bueno tener una intimidad con Dios, el poder fluir en su presencia, el poder sentirlo, el poder escuchar esas órdenes que nos da Dios. Es lindo y es bueno. Y a veces no lo tenemos en cuenta eso. Muchas veces, ¿cuántos aquí dicen profetizar? A ver, levanten la mano, los que creen que alguna vez han profetizado. Amén. Porque, ya le voy a contar al pastor. Porque dice que profetizar es que a través de nosotros se conozca la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto hemos hablado de Dios a alguien? Si alguna vez has hablado de Dios a alguien, o has profetizado. Sí, has profetizado porque has hablado de Dios, has hablado la palabra de Dios a través de tu boca, la palabra de Dios. Si alguna vez le he dicho a alguien, Jesús te ama, y has profetizado, sí, ya le he dicho, has largado palabra de Dios a través de tu boca. Otra cosa son los dones el don de profecía, bueno, ahí ese ya es otra cosa, otro cantar. Porque separamos, ¿por qué? Porque son las personas que Dios le ha dado ese don y tienen esa gracia de profetizar que Dios les ha dado. Es como cuando cantamos, ¿viste que todos cantamos? Yo soy de esa, yo le doy a todo pulmón, pero está quienes Dios les ha dado ese talento de cantar, que aún hablan entonando, ¿has visto? Esas personas que hablan y entonan y la voz dice, fíjense la voz de la persona, pero Dios les ha dado ese talento. Y nosotros largamos como tenemos a todo pulmón con el amor que le tenemos al Señor. Entonces eso se ha profetizado. No te sientas de decir, está hablando de profetas, bueno, yo no soy profeta. Yo no entro en eso. No, sí, si alguna vez has hablado del Señor, sos profeta, has profetizado. Has profetizado porque has hablado palabra del Señor a través de tu boca. ¿Sí? Ahí para que dejemos claro que todos aquí somos profetas de Dios o hemos profetizado porque cada uno de ustedes tiene una palabra del Señor en su corazón. ¿Sí? Siempre tenemos algo para compartir. Bien, él creía en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ver que Jonás creía en la palabra de Dios? Porque esto es algo tremendo que vemos en esta historia. Porque Jonás le dice, cuando va a predicar a Nínive, él le dice, y toda la ciudad de Nínive se arrepiente. Él le dice, Señor, yo sabía. Por eso no quería obedecer. Yo sabía que si ellos se arrepienten, yo no ibas a perdonar. Ibas a tener misericordia y lo ibas a perdonar. Pero miren la convicción de Jonás en la palabra de Dios que dice, si yo sabía que si ellos escuchaban tu voz, se iban a arrepentir. Que muchas veces nosotros no lo tenemos. Muchas veces nos agarran de cuenta, llores, porque decimos, ¿qué tal si le digo y no cree? ¿Qué tal si le digo y me hace pasar vergüenza por creer en Dios? ¿Qué tal si le digo y no pasa nada o esta persona se burla de mí?
actuamos muchas veces como si fuera que el amor de Dios fuera algo secreto. Como si el amor que tuviéramos para Dios fuera algo secreto, algo prohibido, parece. Hasta muchas veces nos avergüenza decir evangelio. Porque actuamos como si el amor de Dios fuera prohibido, y no es así. Es un amor que nosotros tenemos que gritar a voces. Decir sí cuando te digan el evangelio, porque a mí me pasa. A mí me dicen, la evangelia. Y yo le digo sí. Sí. Porque damos buenas nuevas. Porque hablamos la palabra de Dios. Entonces no nos avergüence decir, o nos preguntan, ¿qué ha hecho tu amigo? ¡Ay, para allá! Y para allá, hacer unas cositas. Y nos avergüenza decir, he ido a la casa de mi amado. ¡Ay, qué amo mi alma! He ido ahí. He ido para esa casa. Para la casa que me fortalece. Nos avergüenza muchas veces decir eso. Si no digo a mi hermano diga, he ido a la casa de mi amado. He ido al que amo mi alma. Que no sea difícil, que podamos sentir ese amor de Dios. Y si aún no lo siente, hoy pídale a Dios ese amor que lo llena todo. Y que vemos aquí en Jonás esa convicción de decir, yo sabía, Señor, que si yo les predicaba, un día ellos se iban a arrepentir y vos lo ibas a perdonar. ¿Cuántos tenemos esa convicción de decir, yo voy a leer esta palabra a mi hermano y yo sé que él se va a convertir? Que yo le voy a decir, arrepentite, vuelve a Cristo y él se va a arrepentir y va a volver a Cristo, yo lo sé. Esa era la convicción que tenía Jonás. Él no quería predicar porque él creía que las personas de Nínive no se merecían el perdón de Dios. Por eso él no quería predicar. Pero él sí sabía que la palabra de Dios es cortante, que la palabra de Dios tiene un impacto en cada persona. Que todo lo que sale de la boca de Dios tiene impacto en las personas. Él sabía. Entonces, si vamos viendo esas partes de Jonás, ahí sí no nos da ganas de ser como Jonás. Ahí nos da ganas, nos empezamos a animar, sí, yo quiero tener esa convicción, yo quiero que cuando el Señor me diga, hablarle a fulano, yo voy a sentir, le hablo y se convierte. El domingo voy a la iglesia. Esa convicción de decir, se va a convertir. Yo le voy a decir, arrepentir de tus pecados y él se va a arrepentir ahí nomás. Esa convicción, que tengamos eso. Y yo no se lo digo porque yo vaya por la calle y vaya diciendo, Cristo te ama. Y que le vaya, no, porque así lo he aprendido. Yo no les hablo de que actuamos con un amor prohibido, porque no lo sepan. Yo he actuado como si fuera que el amor de mi Dios era prohibido. Como si fuera que nadie lo tenía que saber, que era un secreto. Y así actuamos. Y no nos importa cuánto fallamos. Imaginen ustedes, yo a mi esposa lo pongo por ejemplo, y imagínense que me diga, nosotros nos escondemos de alguien. Escondemos de algo cuando tú estás hablando con alguien. No he hecho nada. No hay nadie aquí. ¿Se imaginan que mi esposo me diga cada vez que venga alguien me diga, escondete? ¿Se imaginan cómo se siente el esconder a nuestro amado? No es tan amado si lo escondemos, ¿no? Entonces eso vemos. Temía Jehová, Jonás sí, porque él sabía que esa tempestad que venía en la barca era causa de que su desobediencia. Él sabía que todo lo que él estaba haciendo mal tenía una consecuencia. Y él decía, bueno, este es Dios. Dios está haciendo que la barca se vaya de guerra. Porque dice que era tanto que los marineros pueden acercar la barca a la orilla.
Entonces vemos eso también. Sí tenía temor de Dios porque decía, esto es mi culpa. Yo sé que Dios siguiéndome, queriendo que hable de su palabra, queriendo que le obedezca. ¿Sí? Porque a veces nos apartamos del camino de Dios, no venimos, no nos congregamos, no oramos, no leemos, y después viene la tempestad y dice, sí, ya sé, soy yo. Sí, ya sé por qué pasa esto. Es el Señor llamándome a la atención. Es el Señor buscándome para que le obedezca. Y Jonás había pasado esa tempestad. Y había testigos, porque estaban los marineros. Y él dice, sí, soy yo. Él reconocía el poder de Dios, que Dios nos llama para que podamos obedecer. Que cuando nos queremos escapar de su presencia, pasan cosas y podemos sentir y saber, sí, Señor, sos vos buscándome. ¿Sí? Y sabía el poder de la oración. Jonás sabía el poder de la oración, porque dice que cuando lo traga la ballena, él estaba molesto, estaba rebelde. El pez, tiene razón la hermana Silvia, el gran pez. No podemos saber, le digo, puede ser un tiburón, no sé. Uno no sabe, una orca. Y entonces dice que él sabía el poder de la oración. ¿Sabe por qué? Porque dice que cuando él se ha resignado ya a decir Señor, dice que él ha orado y dice, yo he orado y tú has escuchado. En el 2.7 dice, cuando mi alma desfallecía en mí, Jonás 2.7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Él sabía que la oración sincera a Dios llegaba a él. Entonces sí conocía el poder de la oración. Que sí tenemos que ser como Jonás. No esperar el extremo de ya no tener opción, sino ser eso de decir, yo sé que voy a orar y con la sinceridad que voy a orar va a llegar esta oración a Dios. Como decía el hermano Hernán en la apertura, todos se olvidaron del nombre. Él como decía eso, el saber entrar en intimidad con Dios. Y el Jonás la conocía el poder de la oración. Y si no conocemos el poder de la oración, vamos, nos encerramos. El primer día muchas veces nos cuesta muchísimo. Ni siquiera sabemos qué decirle a Dios. Yo me acuerdo que yo cuando primero empezaba a orar, a veces decía, bueno Dios, aquí estoy. Y uno se ríe. Y porque a veces pensamos que para Dios hay que hacer esas palabras producidas, súper producidas, y que si no tienen parte de la Biblia no funcionan las oraciones. No, sí funcionan. Porque Dios nos conoce. Y yo decía, Señor, bueno, no sé. Señor, vos sabes que cierta situación me está doliendo y no sé qué hacer. Ayúdame a entender cómo seguirte, cómo orar, cómo es que se te pide. Y así empezamos de a poquito. No hace falta que vos digas, tienes que estar ahí, danzar y estar. Si lo haces, gloria a Dios. Y si no, empezá diciéndole, Señor, aquí estoy. No sé cómo se empieza, no sé qué se dice, pero aquí estoy. Este es tu tiempo. ¿Sí? Y de ahí Dios te va a guiar. Entonces vemos eso en Jonás. Y en el 2.9, después de que él lo trae el pez, ahí va, es una costumbre, es algo programado que tenemos lo de la ballena. Más lo que hemos ido en la escuelita bíblica, tenemos programado la ballena, pero no es así, dice pez. Mas yo con la voz de alabanza te ofreceré el sacrificio, pagaré lo prometido, las salvaciones de Jehová. Ahí él reconoce y dice, bueno Señor, si vos quieres salvar Nínive, es tuya la salvación. No es de mí, no depende de mí.
Porque muchas veces no nos damos cuenta que no es lo que nosotros decimos que tiene impacto en otra persona, sino es el Espíritu del Señor quien trae convicción, el Espíritu Santo quien trae la convicción de pecados en esa persona. Solamente Dios necesita esa palabra que la soltemos para que Él tenga ese impacto en la otra persona y traiga esa convicción, y el Espíritu Santo caiga y traiga esa convicción de pecado. ¿Sí? Y de Él es la salvación, no depende de nosotros, o nosotros no podemos elegir y decir, fulano se merece ser salvado y mengano no se merece. No, porque Él ha hecho un tú lo sabes el historial que tiene fulano. Ese no se puede arrepentir ya. No sé si siquiera hablamos de Dios, porque no sé si Él le va a tocar el corazón. Porque Él ya debe estar perdido. Y no es así. Porque Dios ha venido para eso. Para el mundo, para lo perdido, para lo que nadie da nada, para eso ha venido el Señor. Tenga siempre en cuenta eso. No, pero aquel es un borracho, pero que ya no tiene remedio. No, sí tiene remedio. Está el Señor. Él convierte las vidas. Él sí puede. Él puede con ustedes. Puede conmigo. Si Él puede cambiarnos la vida, tenemos que saber que puede cambiar a otros. Así como ha cambiado mi vida, puede cambiar la del otro. Capaz que nosotros creemos en nosotros, no, pero yo no era tan malo como fulano. Yo no cometí tantos errores como vengan. No. Porque Dios no va a poner una regla de decir, este está aquí, vos estás por aquí. No, todos somos pecadores para Dios. Y cuando nos arrepentimos, todos somos hijos para Él. No le importa a Él que tan grave ha sido tu pecado, sos su hijo. Porque sí es cierto, tenemos hijos, a veces tenemos uno desobediente, tenemos uno obediente, tenemos uno rebelde. A los que son papás saben duro, o los que tenemos hermanos. Yo tengo una variedad de hermanos, 6 hermanos, entonces tenemos de todo, tenemos variedad de todos, hijos de todos. Pero no se los deja de amar. No porque mi hijo sea desobediente, no, ¡pum!, le doy una patada, me quedo con el obediente. Que el desobediente, no es así. Si nosotros como humanos perdonamos a nuestro hijo, ¿cuánto más Dios, que dice que su amor es eterno? Tengamos eso, cada vez que veamos a alguien, tengamos eso. Y a veces en Jeremías 23, la voy a buscar, vemos esto del hablar a veces o escuchar muchas veces. En Jeremías 23:16 dice la palabra de Dios. Amén. ¿La encontraron? Es fuerte la palabra de Dios, pero uno siempre tiene que ir viendo eso, que el Señor nos dice, retengamos lo bueno, aún en la corrección, retener lo bueno. Porque el Señor, es que como nosotros, nuestros hijos, nosotros no le decimos, vete, corre a la calle para que te choque un auto. No, nosotros decimos, hijo, no lo hagas, porque esto te puede pasar. Entonces siempre el Señor tiene ese detalle con nosotros. Frenate, espera, no hagas eso. Observa las cosas. No hagas todo sin pensar. Aquí en el 23, 16 al 18, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visiones de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras las obstinaciones de su corazón le dice, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Por qué? ¿Pero por qué dice? ¿Quién estuvo en el secreto que Jehová, quien vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a la palabra y la oyó? Si lo vemos en punto de vista, es una palabra fuerte. Yo creo que
a mí por lo menos me pasaba eso, de decir, que dice, no prestes atención a lo que te dice. Algo que vos tienes que tener en cuenta de Dios es que Él nunca va a dejar que no te sientas cómodo con tu pecado. No es que el Señor te va a decir, sí, hijo, vos seguile pecando, seguile, estás bien, vas bien. No, como padres, nosotros aún nuestros hijos siendo carnales y siendo nada, a veces los corregimos y decimos, hijo, no sigas, no hagas eso porque te va a ir mal. Hijo, por favor, sé obediente. Porque la desobediencia no te lleva a nada. La desobediencia no te lleva a nada. Entonces, si nosotros lo hacemos, el Señor aún, el Padre, que aún nos ama por sobre todas las cosas, cuanto más. Entonces Él le dice, tengan cuidado. Y cuando habla de profetas, habla de personas que conocían la palabra del Señor. Entonces a veces nosotros nos inundamos, y yo lo digo por experiencia, ¿no? De esos videos que dice conociendo a Dios en 5 minutos. Dice, para, ¿ves? Y a veces creemos que eso está bien. Y les aviso que esos videos no funcionan. No conoces a Dios en 5 minutos. Aún ni la Biblia, que tiene tantos libros, podemos llegar a terminar de conocer a Dios. Entonces no nos dejemos llevar. A veces vemos esos videos que nos incentivan a seguir pecando, que te dicen, no, Dios te ama, como sos, Dios te ama. Sí, Dios te ama como vos llegas a su casa. Pero Él te ama y quiere que vos vayas mejorando. No es que Dios quiere, vos llegas pecador y bueno, Él te ha conocido así. No. No, yo he conocido al Señor siendo adúltero y bueno, pues como ya lo conocí así, sigo así. No. Yo he conocido a Dios siendo mentiroso y bueno, como el Señor me conoció así y Él me ha elegido así, yo puedo seguir así. Y no es cierto. Y todo lo que te diga eso está mal, porque dice el Señor que los desecha. A los que hablan y dicen, nada te va a pasar, seguir pecando, nada te pasa, seguir hablando mal, de nada te va a pasar, el Señor te va a bendecir, Dios te va a traer paz. Lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. Y aún nosotros, los que predicamos, los que compartimos palabras, tengamos cuidado. No podemos hacer eso de hacer sentir a un hermano cómodo por estar pecando. El Señor nos dice, la paga del pecado es muerte. Eso te dice el Señor. No es que nosotros nos lo inventamos, está en la palabra. La paga del pecado es muerte. Y yo no quiero que mi hermano le vaya mal. Entonces, ¿qué dice vos? Mira, arrepentite. No le vas a decir, hermano, usted es fornicario, no siga fornicario. Siga de total su pareja y su pareja. Mientras que se quede con el mismo. Y que así vemos. Y vemos videos que apoyan nuestro pensamiento. Porque así es como decía el pastor en la otra predica. Buscamos corazones endurecidos como los nuestros. Buscamos corazones que se sientan cómodos con el pecado. Yo sé que fulano, cierta hermana, ella tiene pareja y ella, bueno, o no tiene pareja y anda aquí y allá, entonces me voy a juntar con ella porque a mí esa vida me gusta. Y hacemos esas cosas. Y aún las practicamos. Y decimos, bueno, aquella hermana es mentirosa y bueno, yo me siento cómoda con ella y dice que vamos a mentir juntas. Tengamos cuidado de eso. Dios no quiere que vos te sientas cómodo con tu pecado. Dios quiere que vos te cambies, que te restaures, que cambies esa manera de vivir. No por el bien de Él. Porque Dios no deja de ser Dios porque vos no le creas. Él sigue siendo Dios aunque vos no le creas. Pero ¿sabes qué? Por amor a vos, tienes que cambiar. Porque lo que haces está trayendo consecuencias. Lo que haces no te va a llevar a un buen camino. Endereza esa vereda para que termines bien, para que llegues a tu meta, a tu propósito. ¿Sí? Eso tengamos en cuenta. Al momento de escuchar
o de hablar, tengamos en cuenta eso. Si alguien te dice, no, estás bien, ¿cómo estás? No estás bien. Ni aún nosotros, que a veces pasa y dice, vaya, a veces nos cuesta horrores y decimos, Señor, saca de mí, quita de mí, Señor. Ya no sabemos qué hacer, a veces yo renuncio a todo. Yo le digo, Señor, limpiame, no sé, todo. Y a veces escucho que dicen, se tienen que limpiar, que se arrepiéntanse, yo me arrepiento. ¿Por qué? Por temor a Dios. Por decir, lo voy a hacer y lo voy a hacer total. El hermano no sabe lo que yo hago en mi intimidad. Pero Dios sí sabe. Y lo que yo estoy haciendo, dice, es hablar la palabra de Dios. Entonces, ten cuidado. Entonces, esta palabra vemos así. Dios siempre nos va a llevar al arrepentimiento. El enemigo siempre nos va a tener cómodo, como venimos. Es el Espíritu, dice, que trae convicción, no nosotros. Sí, eso tenemos que saber. No nosotros, no es por nosotros que nos arrepentimos, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y siempre que usted sienta que se está sintiendo cómodo con el pecado, es porque el Espíritu Santo se nos está apartando de nosotros. Entonces volvamos a la intimidad con Dios. Volvamos a orar, porque si vos te sientes cómoda haciendo lo que está mal, es porque hay algo de vos que está produciendo esa separación de su espíritu. Y vemos aquí en Jeremías 23. Jeremías 23, el 35 y el 36. Esta palabra dice, ustedes deberán preguntarse el uno al otro, ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿O qué dice el Señor? Esa es la versión, la de la Nueva Traducción Viviente. La leo en la Reina Valera también dice, así diré cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertiste la palabra de Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. El leer la traducción, la Nueva Traducción Viviente, que dice así, es un poquito más claro. Ustedes deberán preguntarse el uno al otro, ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿O qué dice el Señor? Ya dejen de usar esa frase, una profecía de Dios. La gente la usa para darle importancia a sus propios pensamientos. 3. Pervierten la palabra de nuestro Dios, del Dios viviente. Porque no lo vemos en todas partes, creo yo. Lo vemos en todos lados. Esas personas que dicen, Dios me ha dicho, o decimos, yo leí en la Biblia, y nosotros decimos, como nosotros muchas veces ignoramos la palabra de Dios, no tenemos el conocimiento. Que a mí me ha pasado, tal persona me ha dicho esta frase, como si fuese, seguí tu corazón. No, porque Dios ha puesto el corazón. Ah, sí, vos dices, mira qué tremendo. Entonces siento esto, me mando. Y a veces lo hacemos por ignorancia. Porque la palabra de Dios no te dice seguir tu corazón, sino dice perverso y engañoso es el corazón del hombre. Entonces no diga, no sé, pero nosotros a veces ignoramos la palabra de Dios y tomamos por profecía lo que nos dice el otro. Tomamos por profecía y ya la tomamos y la creemos y la tomo para mi vida y no tenemos esa convicción de que la palabra dice eso. Dios nos llama a entender, al conocimiento de su palabra. Cada vez que nosotros tengamos una duda, vamos a la palabra. Y ahora no es tan difícil, capaz que en otro tiempo uno no podía conseguir una Biblia. Pero ahora la descargas en la aplicación y te salen 10 versiones de la Biblia y una más clara que la otra. ¿No había entendido esta? A ver esta, a ver esta. Ah, sí, ahí va queriendo. No es tan difícil, porque a veces decimos, no tengo Biblia, por eso no. Pero si tienes teléfono,
borramos el TikTok y descargamos la Biblia. Si tiene espacio el celular, pues tenemos nuestras aplicaciones. Entonces no digamos que Dios no nos ha dado ese acceso a su palabra. Hoy en día creo que es el tiempo en el que tenemos acceso a toda la palabra de Dios. Aún en hebreo, en arameo, la tenemos en el papiro, la foto de los papiros que se han encontrado. Todos tenemos acceso a todo. Y a las personas que no tienen teléfono digan, Señor, provéeme una Biblia. Yo la quiero leer. Y no tomemos la palabra de otro como. Por eso siempre cuando se predica se dice, busquen tal versículo, para que usted sepa que este versículo existe en la Biblia. No es que nosotros decimos citas bíblicas, así Biblia al azar, no. Decimos busquen porque esto está en la Biblia. Lo que estamos diciendo está en la Biblia. Y miren al extremo que se llega por dar eso. A veces vemos esos pastores que te dan esos mensajes de aliento, frases de aliento. O vemos ahí por ahí frases de aliento en imágenes así que nos alientan y todas esas cosas. Tengan cuidado. Hay muchas imágenes que no tienen base bíblica. Que ha sido una persona que ha pervertido la palabra de Dios, como dice aquí, y la ha escrito. Y está siendo piedra de tropiezo para muchos. Entonces tengamos cuidado. Tengamos cuidado de eso, de dejarnos llevar por un reel de 2 segundos. Los reels son los de Instagram. Por un reel de 5 segundos nos dejamos llevar y decimos, ¡pah! ¡Qué poderosa la palabra! Pero si es una palabra que te sigue dejando cómodo con tu pecado, no viene de Dios. Cada vez que vos escuches un versículo, que vos escuches algo, fíjate, va paralelo a la palabra de Dios, la puedes encontrar en la Biblia, porque somos hijos de Dios. No podemos decir, éramos ignorantes, no, yo no sé. No, sí sabes, porque aquí está. Y si lo quieres saber, y si no lo sabes, averigualo, aquí está. Aún en el teléfono busca la palabra, dice, aquí sigue, dice, Dios concede los anhelos de tu corazón, busca la palabra anhelo y sale los versículos que dicen anhelo. Entonces así la encuentras más rápido. Y vemos con la historia de Jonás, vemos un Jonás que da un mensaje pero crudo. Porque dice la Biblia que cuando él a Nínive, dice que agarra y dice, en 40 días Dios va a destruir Nínive. Ese era el mensaje de Jonás. Él no ha pervertido la palabra de Dios. Pues hubiera pervertido y hubiera dicho, tengan cuidado, Cristo puede ser que venga muy adentro de poco, porque muchas veces nos gusta suavizar la palabra de Dios para que el otro no se sienta mal. Muchas veces nos gusta suavizar la palabra para que digan, mira, me ha dicho esto, pero no. Jonás le ha dicho la palabra que el Señor le ha dicho, ¡pum! Fría y directa. En 40 días, Dios destruye Nínive. Y vemos un Jonás que ni siquiera ha dicho, arrepiéntanse. Porque no era la historia. No decía Jonás, arrepiéntanse, Cristo viene pronto. No. ¿Sabe qué ha dicho Jonás? En 40 días Dios destruye Nínive. Y fíjense, no dice otra cosa. Y va caminando por Nínive y dice, en 40 días Jesús, viene Dios y va a destruir Nínive. Y eso es todo lo que ha dicho Jonás. ¿Y quieren saber cuántas almas se han salvado? En el 4:11 dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Y dice que el rey de Nínive agarró y proclamado un ayuno, que aún dice a los animales se le hacían ayunar. Miren el impacto de la palabra de Dios que ha tenido en Nínive. Vemos el poder de la palabra. Y vemos cómo Jonás ha sido usado en eso. Entonces sí, si no da ganas de ser como Jonás. Imagínense
120,000 almas, más de 120, no dice 120, dice más de 120,000 almas arrepentidas por el mensaje de Jonás. Y era un mensaje fuerte. Y a veces nos da miedo decir un mensaje fuerte. A veces nos da miedo decir arrepentirte. ¿Sí? Confesa tus pecados. Cristo, Él es justo y bueno para perdonar tus pecados. A veces nos da miedo decir esa palabra. Y mira, Jonás lo ha dicho, en 40 días todos se mueren. Ni siquiera los ha llamado al arrepentimiento, porque lean en la historia y Él no los llama al arrepentimiento, solamente les hace un mensaje. El poder de la palabra de Dios. Yo creo que es una de las historias que te hace ver la dimensión de la palabra de Dios. El impacto en 120,000 almas. Ni en el estadio entran tantas almas. ¿Que no? ¿Cuánto entran? Como 40,000 creo. Pero 120,000 almas por la palabra de Dios. Y por haber sido obediente y largar la palabra de Dios. Es tremendo. Yo creo que si vemos la historia, creo que ninguno ha convertido tantas almas en un solo mensaje como Jonás. Entonces sí, ahí a mí me gusta Jonás. Esa parte me gusta. De decir con un mensaje que el Señor tenga impacto en todos y se arrepientan. Creerle la palabra y decir esta persona se convierte hoy. Eso es lindo, ¿sí? Pero después vemos que hay un error en Jonás que no se ha podido corregir. Porque vemos que el último versículo dice Dios, ¿no tendré yo misericordia de Nínive? Y termina la historia de Jonás. Vemos un Jonás que no vuelve a ser usado, o por lo menos no de esta dimensión como ha sido en Nínive. ¿Qué pasa con la historia de Jonás? ¿Qué pasa con Jonás? Desaparece Jonás. ¿Qué ha pasado? Porque él, después de que se convierte en Nínive, le dice, Señor, yo sabía que vuelvo a perdonar. Y le dice, Señor, Dios le dice, pero ¿por qué te enojas si son personas, son almas? Y él dice, no, yo no quiero, no me gusta eso, porque yo creo que ellos no se lo merecían. Y se empaca en eso Jonás, y termina su historia. Y no hay nada más. Y está este pedazo, 4 capítulos de un Jonás. ¿Sí? No sabemos si sigue su ministerio, si sigue profetizando, si sigue estando con Dios o no lo sabemos. Y aquí tengo el versículo que nos hace ver por qué Jonás ha cometido este error y por qué él no sigue. ¿Qué es lo que Dios no podía corregir en Jonás? Es algo tremendo. Me ha sido difícil encontrar esto. Siempre que uno quiere compartir una palabra, yo le aviso. Cuando les toque compartir, vamos para aquí, vamos para allá, volvemos a buscar otro versículo, armamos. Tenía como 50 versículos, se reducen a 20, después de esos 20 a 10. Y este versículo me ha impactado este versículo. Porque es un versículo sencillo, pero te hace ver el error de Jonás. ¿Sí? Te lo voy a decir al último. Entonces, ¿qué hacemos con estas profecías? Lo que escuchamos, o que entonces dice, uno piensa, sí, hay profetas, hay pastores que profetizan porque hablan la palabra de Dios. ¿Qué hago? ¿No los escucho a ninguno? ¿Solamente voy a la Biblia y nada más? Porque surge esa pregunta. ¿Qué hago entonces? ¿No veo ningún video de ninguna prédica por las dudas? ¿No escucho a nadie? ¿Solamente la Biblia? No. Yo le voy a decir, dice la palabra de Dios que es necesario predicar la palabra. Porque a veces tenemos miedo de abrir la boca, porque después de esto uno piensa, si hablo, si suavizo la palabra está mal, si no la digo como el Dios me dice está mal, entonces dice, mejor no hablo nada. Mejor ni le digo, porque no es que le hable mal. Entonces a mí,
Yo le voy a decir la verdad, a mí sí me da miedo. Porque yo digo, si dice el Señor, si dice el Señor que está mal y que va a haber consecuencias, porque vos estés hablando, transmírense la palabra, la suavices. Entonces uno piensa, entonces mejor no digo nada. No va a haber, entonces, si no hago nada, no hay consecuencias. Pero sí hay consecuencias por conocer a Dios y no hablar de Él. Y sepan una cosa, en 1 Corintios 13, del 9 al 10, nos dice una cosa el Señor, que nuestras profecías no van a ser perfectas. No es que porque vos estés con Dios vas a hablar fluyendo así, te salen todo versículo tras versículo, cita bíblica. No, yo las tengo anotadas las citas bíblicas para no olvidarme. Sé que están en la Biblia, sí, pero a veces uno no tiene esa fluidez en nuestra mente. Pero dice en 1 Corintios, ahora no son perfectas. Cuando estés con Él, ahí van a ser perfectos. Todo lo que hablemos, todo lo que escuchemos va a ser perfecto. Entonces no tengan miedo, porque sí, en parte conocemos, dice, y en parte profetizamos, porque nuestras profecías no van a ser perfectas. El hablar de Dios no va a ser perfecto. Si no, mírenme a mí, me río cada 2 minutos. Cuando tiro algo me río. Y no es perfecto. Yo no soy perfecta, ni el Señor me va a poder llegar a ser perfecta. Porque tengo una carne que muchas veces cae, una carne que muchas veces tiene ganas de abandonar, una carne que a veces se levanta sin ganas, sin fuerza. Entonces nunca va a ser perfecta mi profecía, lo que yo hable de Dios. Eso es saber. Hacer lo que Dios ponga en vos y como vos lo puedas sacar. ¿Sí? Entonces eso nos dice en Corintios. Después en 2 de Pedro 1, del 20 al 21 dice que las profecías o las interpretaciones que nosotros tengamos de la palabra de Dios no son privadas. O sea que yo puedo leer una palabra y que la palabra tenga impacto en mí, pero va a llegar un momento en el que el Señor te va a demandar que vos compartas esa palabra. ¿Sí? Cuando el Señor te hable a través de su palabra, en un momento, tarde o temprano, Dios te va a exigir que vos la compartas, porque dice la palabra de Dios que no hay profecías que sean de interpretación privada. A mí me toca este versículo, es mío nada más. Y después conocemos a alguien que está pasando la misma situación y no le compartimos el versículo. Aún si supiera lo que pasó en mi vida. Y todos dicen, que sos niña, tiene 26 años. Si conocieran mi vida, si conocieran cada etapa que el Señor me ha hecho pasar, y cada cosa que el Señor me ha convertido, cada pensamiento que, por ser yo dura, porque esa es la verdad, soy muy dura y sigo muy dura, ahora soy flexible porque ya sé lo que pasa, porque cuando el Señor toca un corazón duro, no es que Dios le va a dar palmadita, no, ya se va a ablandar, no, el Señor lo va a hacer pedazo al corazón. Porque si sos duro, Dios te va a dar duro hasta que ablandes ese corazón. Y yo les aseguro que el mío era, pero de piedra. Y que el Señor me golpeó tanto que lo va ablandando. Y que el Señor me ha enseñado a través de muchas cosas. Y uno dice, ¿qué tanto puedes saber? Te aseguro que el Señor me ha enseñado cosas que tengo de aquí para compartir hace 10 años. Si tuvieras que decir lo que el Señor ha hecho, me ha sacado de tantas cosas y me ha pasado por tantas cosas el Señor. Y no crean que es fácil, pero dice la palabra, ninguna profecía es de interpretación privada. Por eso hoy yo comparto, por eso hoy yo les comparto,
Podemos compartir un testimonio como hace la hermana Silvia, que realmente es tremendo, el hermano Lili, que son testimonios que te impactan porque encima las conoces, las has visto, sabes que es verdad, porque a veces escuchamos testimonios y dices, ¿será tan así, che? ¿Será que el Señor ha hecho eso en esa persona? Pero cuando conocemos, como que nos llega, porque sabemos que es así. Y creo que, hermano, hay testimonios, pero tremendo. Así que eso también tenemos que saber. Entonces uno dice, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago con las profecías? ¿Qué hago con las palabras que escucho, con las prédicas que escucho, con las imágenes que me llegan? Porque hay imágenes que nos tienen un impacto en nosotros. Entonces uno dice, ¿estaba mal que esa imagen me impacte, que yo te sienta algo? No, no está mal. No está mal que escuchemos una prédica y nos toque. No está mal. No está mal que escuchemos un video de un testimonio como compartía, creo que es Carlos, que compartía ese del niño. No está mal. Pero dice la palabra de Dios que hay que hacer algo. En 1 Tesalonicenses 5, 20 y 21, la palabra de Dios nos dice, no desechen la profecía, sino examinarla. Sí, cuando usted escuche una prédica, vaya y dice un versículo en la prédica, vaya y búsquelo el versículo y diga, a ver dónde está la Biblia. Ven una imagen que les impacta, vayan a la Biblia. Si es de parte de Dios, tiene una base bíblica, porque esta es la voz de Dios, esto es lo que Dios nos ha dejado para interpretar, para cambiar, para tocar, para cambiar almas, para impactar. Esto es lo que Dios nos ha dejado. Entonces todo lo que alguien comparta tiene que tener su base bíblica. Y aún esas profecías que nos vienen y nos dicen, ora, qué sé yo, que a mí me pasa, ora por fulano, mengano, ora por tu matrimonio, poner. Y uno dice, ¿será de Dios? Y yo no creo que el diablo quiera que vos ores. Entonces examinalo. Yo no creo que el enemigo quiera que vos ores por tu esposo. No, para él mejor que no te alejes de tu esposo, que tu matrimonio se destruya. Entonces examina estas cosas. No deseches la profecía, sino examinala. ¿Sí? Porque muchas veces nos vienen y nos dicen, esas personas que tienen ese don de profecía, nos vienen y nos dicen, pero siempre que me ha pasado, yo les digo, han contado algo de mi intimidad, que solamente yo y Dios sabíamos. Y si pasa, hermano, y si usted va a abrir, Dios le va a hacer sentir eso. Y yo sentí que Él me estaba viendo, que Él me había visto, que eso escondido que yo había hecho, Él había visto. Ese quebrantar de mi alma, Él lo había visto. Porque Dios no es que Dios no ve solamente lo que somos aquí, sino Dios ve esa intimidad que tenemos, ¿sí? Entonces sepa eso, Dios lo ve. Y si Dios tiene una profecía, Dios le va a hacer saber que es de parte de Él. Y si le viene esa profecía, ora por fulano, hermano, ore. Y nunca se va a lograr. Yo creo que ninguno. Si te dice, ponete firme en oración, y yo creo que el diablo no va a querer que uno se ponga firme en oración, ¿no? Entonces si lo examina y dice, aún si viene del diablo, mejor me pongo a orar. ¿Entiendes? Y hay que examinar estas cosas. Y entonces eso es lo que pasa, ¿sí? Vemos este profeta y vemos las partes buenas y las partes malas. Pero aquí le voy a dar la respuesta de por qué es que Dios no, prácticamente no regresa o no rescata historias más de Jonás, solo esta. Dice en 1 Corintios 13:2. Buscamos 1 Corintios, ya lo voy a buscar. Primera de Corintios 13:2 dice, y si tuvieres profecías y entendieres todos los misterios, toda la ciencia, y si tuvieres toda la fe, de tal manera que trasladas a las montes, y no tienes amor, nada sos.
Eso dice la palabra de Dios. Que puedes tener, mira, mira tener en cuenta esto. Que muchas veces nosotros decimos, pero fulano predica de 10. Que Mengano, bueno, sabe cómo habla de la palabra de Dios. Y aquel la conoce así, te da versículo con fecha y hora que lo he leído y de la cita exacta. Pero dice la palabra, si no tienes amor, no sirve de nada. ¿Y por qué dice uno? ¿Cuál ha sido la equivocación de Jonás? ¿Por qué Dios termina esta historia? Porque no tenía amor a las almas. Porque si uno tiene amor a las almas, anhela el predicar para que se arrepientan. Yo amo a aquella persona, yo la veo, yo digo, esta persona necesita de Cristo. Entonces, anhela tu alma, predicarle, para que se arrepienta, para que Dios lo pueda salvar. ¿Saben por qué Dios no ha podido cambiar eso en Jonás? Jonás era profeta, escuchaba la voz de Dios. Dice, entendía todos los misterios. Dice, Jonás conocía a Dios, él escuchaba la voz de Dios, había intimidad con Dios. Y toda la ciencia, dice. Y si tuvieses toda la fe, pero no esta fe tremenda, que dice, trasladarse montañas, no esta fe tremendísima que podemos tener, y no tienes amor, nada sos. Que el Señor pueda tocarnos, que podamos sentir ese amor por esas personas, por las personas que no están en Cristo. No solamente por nuestro esposo, por nuestro amigo, por nuestros padres, por nuestros hermanos que no están en Cristo, sino que Dios despierte ese amor por las almas de tal manera que necesitemos ser usados por Dios. Que nos anhelemos con toda nuestra alma, que el Señor hable a través de eso. Que Dios despierte ese amor. Y así termina la historia de Jonás. Jonás era humano, así como nosotros. Sí, aquí creo que todos somos humanos, ¿no? Y bueno, vemos a esto, Jonás humano que ha desobedecido a Dios. Y a veces nos impacta la palabra desobediencia de Jonás, pero nosotros también somos desobedientes, hermano. El Señor nos manda a hablar, no hablamos. El Señor nos manda a predicar, no predicamos. El Señor nos manda a obedecer y no lo obedecemos. Entonces vemos un Jonás humano, pero retenemos lo bueno y desechamos lo malo. Retenemos la palabra, que él creía en la palabra de Dios. Retenemos que Jonás tenía intimidad con Dios. Retenemos todas esas cualidades de Jonás y desechamos esa desobediencia y esa falta de amor que tenía Jonás. Pero sabiendo que si nosotros complementamos a este Jonás con el amor de Cristo, seríamos, ¿qué profetas? Porque el profeta que no siente amor por las almas, Dios lo puede usar, puede tener impacto, pero no va a saciar esa sed que Dios pone en nosotros, ¿sí? Entonces que Dios despierte ese amor en nosotros, ¿sí? Que podamos anhelar ese amor. Empecemos por eso. Señor, pon amor en mí, pon amor por las almas, Señor, ayúdame a predicar. Yo no sé hablar como Moisés, yo no sé, porque siempre rescatamos las historias buenas de la Biblia, ¿no? Todos queremos ser como David. Y cantamos, Señor, y quiero ser como David, un corazón conforme al tuyo, sí, Señor, yo quiero danzar. Pero David era adúltero, homicida. ¿Entiendes? Yo no sé, pero está bien que usted quiera ser como David, porque ha retenido lo bueno y desechado lo malo. Esas historias nos encantan. Todos queremos ser, Señor, hazme sabio como Salomón. Salomón era un pecador, tenía un pecado sexual tremendo. Pero hemos retenido la sabiduría de Salomón y desechado lo malo. ¿Sí? Que podamos hacer eso también.
Sí, retener lo bueno y que cada historia nos enseñe algo nuevo. Hermano, la palabra de Dios, cuando usted le toma gusto a la palabra de Dios, a mí cada versículo del Señor, parece que estás hablando de mí, Señor. Parece que me quiere decir algo a mí. Y cada versículo me trata diferente en cada área de mi vida. Que podamos entender que aquí está la voz de Dios. Bueno, a pedir que se pongan de pie. Aquí vamos a concluir esta enseñanza más que nada.